Vamos a poner a grabar de nuevo. Ahí lo corté antes para que queden dos videos separados, no quede tan largo. La shell de Linux. O sea, ya acá, como vimos antes, tenemos el hardware, tenemos el kernel, que es Linux, que hizo Linux. Tenemos la shell, que está ahí un paso intermedio. Y ahí nos da acceso por comando, por línea de comando, y ya podemos hacer manejo del sistema operativo sobre eso. De una forma no gráfica. Digamos, ¿sí? ¿Qué es una shell? Es un programa que sirve de interfaz entre el sistema operativo y el usuario. Esto estaba antes, digamos. Permite introducir comando y que lo ejecute. Originalmente Linux no disponía de interfaz gráfica. Imagínense cuando lo estaba usando Linux Torvald, ¿no? Los programas de la shell también se pueden hacer programas de la shell. Se pueden hacer programas rápidamente de forma simple y hay muchas cuestiones del sistema de Linux, del género Linux, que se automatizan a través del programa de la shell. ¿Bien? Estos programas de la shell se llaman script. Dado que la shell está disponible en todas las distribuciones, por más que cambie, que sea Bash o que sea otra, está en todas las distribuciones, porque no me aparece acá, de Linux. Si uno hace un programa para automatizar algo, escribiendo un script de la shell, lo va a poder correr en casi cualquier computadora. Que dice, bueno, me conecto remoto en un lugar, descargo ese programa allá, lo ejecuto para que me haga algo y que me devuelva alguna información, aunque sea información del sistema, aunque sea automatizar algo. Bueno, para eso sí es útil por ahí programar script shell y no programar cosas en C, porque no la puedo compilar en mi máquina, o el otro puede ser otro hardware, y si lo copio allá el código fuente, por ahí no lo puedo compilar porque no tengo el GSC instalado, y no lo puedo instalar porque no soy administrador. Entonces, también es útil la shell para hacer estos pequeños programas que se llaman script. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un script y un código fuente? ¿Cómo se traduciría script, la palabra del inglés? A ver si lo googlean. Hablando de Google. Creo que se traduce como ¿No es guión. guión? Como un guión, sí. En el mundo del cine creo que se usa. Sí, script. Sería como un guión, o sea, una serie de instrucciones que alguien tiene que hacer, o sea, ir pasos, cosas para decir, digámosle. ¿Bien? Una script, que ahora lo vamos a ver por acá, digamos, parecido a algo que se parece a un código fuente. Acá hay alguno, por ejemplo. Me adelanté un cachito. Pero ve que es algo que nosotros podemos leer. Es como algo en otro lenguaje, que no es C, y habría que entenderlo, pero se puede leer. Pero no es código fuente, vuelvo para atrás. No es código fuente por una razón la más importante, digámosle así. Dice, interpretado en tiempo de ejecución. O sea que no se compila. Lo que uno hace, lo vimos la primera clase, cuando vimos el repaso, uno tiene el código fuente como un punto C, un punto CPP, cuando veamos C++, y lo tiene que pasar a través de un programa para que lo convierta a otra cosa, a otro código, máquina en este caso, que lo pueda ejecutar la computadora. En cambio, la script no pasa por ese proceso intermedio, sino que lo haga un intérprete, o sea, otro programa, en este caso la shell, y dice, voy a ir leyendo línea por línea, y voy ejecutando, voy haciendo lo que esa línea diga, siguiendo ese guión, digamos. Y no solamente la shell, no sé, en la shell hay que escribir a script, uno escribe un código fuente, no se compila después. Pero hay otros lenguajes, por ejemplo Python también, uno escribe un script, porque Python es interpretado. Hace una precompilación por ahí entre medio, qué sé yo, pero la script se va ejecutando línea por línea. ¿Sí? Esa es la diferencia más importante entre script y código fuente. Y lo que había dicho antes cuando vimos del kernel que escribió Linus Torvald, que el kernel que le escribe ya ahí el estándar POSIX, bueno, este está estandarizado por IEEE, le habíamos dicho, y la shell también está estandarizado el comportamiento que tiene que tener la shell en principio y algunas aplicaciones de la shell. Por ejemplo, este estándar, POSIX 2.2, no sé qué, todo este número, indica la especificación mínima de una shell. O sea, el intérprete de comando, cómo tiene que interactuar con la persona, y alguna utilidad, o sea, esas cosas que uno escribe allá dentro del intérprete de comando. Cómo tiene que funcionar. Entonces esto también lo hace más portable. Es decir, bueno, si me voy a otra computadora completamente distinta, de otro microprocesador, de otra distribución, que inclusive me puede ir a un Unix y no a un Linux, si la shell que tiene instalada sigue el estándar, para mí va a ser transparente.
lo voy a poder usar sin problemas. Filosofía de Unix. Esto podría haber estado en la otra filmina, pero bueno, nos relacionamos más al tema de la shell. Todo es un archivo en Unix. Y eso lo hereda Linux también, ¿sí? O sea que todo lo que uno vea en la computadora, casi todo es un archivo. Gran parte de la configuración, no sé si que podría decir toda la configuración de Linux está guardada en archivos de texto. ¿Sí? Es muy fácil ir cambiar y reconfigurar algo. Es un archivo de texto, no tiene que tener un programa especial, el archivo me lo guarda en un binario raro que no sé qué información tiene. Uno lo abre, lo mira y si entiende lo cambia y reconfiguró algo. Una filosofía ahí bien rara, los pequeños bellos. Profe, Sí, C también gestiona todo como archivo, ¿no? C es un lenguaje de programación, ¿no? No es. Podría decirme el compilador de C, GCC que usamos nosotros, pero C, lo que ustedes aprenden en Informática 1 y que vemos acá más en detalle, es un lenguaje de programación. ¿Está bien? Cuando vos escribís un código fuente, lo guardé con extensión C, es un archivo de texto, digamos. Bueno, ahí no dice archivo de texto. Yo le decía, toda la configuración de Linux se guarda en principio en archivo de texto. Pero después, además, todo es archivo. Cuando veamos programación de puerto serie, vamos a ver que Linux lo maneja como un archivo. O sea que si dentro de nuestro programa, nuestro lenguaje de programación, sabemos programar archivo, o sea, abrir, escribir, cerrar o leer un archivo, también lo vamos a poder hacer en un puerto serie si estamos en Linux. Porque un puerto serie se mapea o se ve en el sistema operativo como un archivo. A eso iba, ¿no? El sistema operativo trata de hacer todo en base a archivos. Algunas cosas no, cuestiones de red y esas cosas no, pero la gran mayoría sí. Los pequeños bellos, esto es una filosofía que un poquito más adelante la describe mejor. Escribir, o sea, ¿a qué se refiere esto? Que cuando uno programa con esta filosofía, y eso lo hacen todas las aplicaciones cuando uno ejecuta ls, pwd, todos comandos que vamos viendo, son programitas muy pequeños, son programas simples, que hacen una sola cosa y la hacen bien. Entonces, cuando uno empieza a escribir programas también para Linux y tratando de seguir esta filosofía de los pequeños bellos, en vez de hacer un super programa que haga muchas cosas y que es muy difícil de probar y que funcione bien en todos los casos, trata de separarlo, y ahí está de nuevo la modularización, en programas más pequeños que haga algo y lo haga bien. Entonces, si es más pequeño y hace una sola cosa, es más fácil de evaluar que lo esté haciendo bien, de testearlo, digamos, de verificar el funcionamiento. Luego se pueden hacer cosas más complejas concatenando los resultados, concatenando la entrada y salida de todos estos programas simples. Y si esto además se hace con programas que maneje flujo de caracteres, que se maneje cadenas, es más fácil de hacer esa interconexión. Y eso es lo que hacen todos los programitas de la shell, o sea, todos los comandos que uno escribe acá para interactuar con el sistema operativo, son todos programitas simples que hacen una cosa y la hace bien, y todo, como me permiten crear esa cadena, eso es texto, y me muestra cadena en pantalla, se pueden interconectar entre sí. Entonces, si quiero ejecutar una acción súper compleja, lo hago concatenando programitas simples. Guarda los datos y configuración de archivo en texto plano, esto es lo que decía antes. Los archivos de texto plano son una interfaz universal, son fáciles de crear, guardar, mover a otro sistema. Esto ya se lo había mencionado en otra clase antes. ¿Qué es texto plano? Es un archivo de texto, o sea, que tiene texto que uno escribe ahí, pero que no tiene formato, a diferencia de un Word, un LibreOffice. No puedo poner negrita, tamaño 12, tamaño 16, subrayado, centrado, nada. Uno escribe y siempre sale la misma letra. Cuando uno escribe un código fuente, escribe un archivo de texto plano. Todas las configuraciones en Linux están guardadas en archivo de texto plano. Encadenar programas para realizar tareas complejas, utilizar tuberías, que lo vamos a ver, que son tuberías para comunicar cosas, filtros de la shell. Fíjense que acá está el tema este de la unidad esa última del programa, que habla de filtros, para encadenar pequeña utilidad que realizan una tarea a la vez. Elegir portabilidad sobre eficiencia. ¿Está bien? Y acá hay un ejemplo. Ya vemos un comando. El comando ls. A ver, me voy a ir a, no sé, a alguna carpeta que usamos la otra vez, repaso C. Si hago ls, me muestra los archivos que tiene ese directorio. O sea, todo esto también lo vamos a ver. Esto, véanlo como cuando vean Informática 1. Pucha, estoy escribiendo un programa y no sé qué es print, no sé qué es función. Después le va determinando toda esa idea porque como...
muy difícil de arrancar usando un comando si no se sabe que es un directorio, esas cosas. Son cosas que lo va muy viendo. ls me muestra el contenido, el comando viene de la palabra list, lista, en lista, el contenido del directorio donde estoy parado. Donde estoy parado ya vamos a ver cómo nos movemos y cómo me voy cambiando de lugar. Entonces en este directorio, que se llama repaso C, están todos estos archivitos. Hay una .ao que es compilado y los demás son todos .c. Son archivos de texto plano. ¿Sí? Ahora acá dice que hay una opción que es "-l". O sea, ls-l. Ahora me muestra ese mismo listado, pero con más detalle. ¿Sí? Me muestra permiso, que ya lo vamos a ver, usuario, fecha de modificación, tamaño en bytes, ¿está bien? De los archivos, y más propiedades que la vamos a ver cuando veamos sistema de archivos. Después me dice que hay una opción que se llama A también, que eso es útil para mostrar archivos ocultos. O sea, todos los archivos que les decía antes que se usan para configuración del sistema operativo, en realidad son ocultos. ¿Cuáles son los archivos ocultos en Linux? Los que empiezan, el nombre empieza con un punto. Entonces, si yo hacía ls solo, fíjense que aparecen dos cosas raras cuando uso la opción "-a", que está acá, que son archivos que empiezan con un punto. En realidad, el nombre son solamente puntos. Ya vamos a ver qué significa. Pero yo podría hacer un archivo acá de texto plano, o renombrar nuestro archivo, renombrar, no sé, el archivo parámetros 2, y cambiarle el nombre y poner un puntito ahí adelante, y cuando haga ls no lo voy a ver más. Salvo que haga ls-a y lo voy a volver a ver y va a aparecer el puntito ahí adelante. ¿Sí? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a un directorio del sistema, y hago ls, que hay muchísimos archivos, y acá debe haber oculto también, muchísimos también. A ver. No, no hay mucho oculto. Si hago ls-l, me muestra, no sé cuántas pantallas de archivo hay acá. A ver si puedo hacer scroll. Hay muchísimas pantallas. Bueno, hay a veces que uno tira estos comandos y salen miles de archivos, ¿está bien? Entonces acá dice, bueno, si uno quiere ver pantallas por pantalla, dice, bueno, mostrame la primera pantalla. Después déjame que apriete una tecla para ver la segunda pantalla. Después, ¿está bien? Uno debería decir, le voy a apretar otra opción que se llame P para ir pausado, no sé qué. Bueno, ahí lo vas complejizando el programa ls. El ls es un programa, ¿no? Uno lo ejecuta ahí, y le dice comando, pero en realidad es un programa. Digamos, donde está el ejecutable de este ls. ¿Sí? Es un programa. Yo no le quiero agregar opciones y opciones, que me muestre el listado detallado, que me muestre los archivos ocultos, que me muestre no sé qué, y además que me dé la opción para mostrarme en pantalla y pantalla, se va complejizando. Y ahí estaba la filosofía de que mientras más pequeño es y más breve, mejor. Entonces, lo que hicieron la gente que programó estos comandos es decir, bueno, no, voy a hacer otro programa que se encargue de mostrar mi información pantalla por pantalla. Y después los concateno. Entonces, bueno, si quiero mostrar todos los archivos ocultos y el listado detallado, qué sé yo, y lo quiero mostrar por pantalla, le paso la salida de este comando a este otro. Ya vamos a ver después qué es esto que está acá en medio. Si hago Enter, me mostró en la primera pantalla. Y acá abajo me dice, hay más abajo, dice. Bueno, hay que apretar una tecla, le bajo el espaciador, me muestra otra pantalla, me muestra otra pantalla. O sea, ahí está. Esto es un ejemplo rápido que le doy ahí, que estaba ahí como ejemplo, de decir, bueno, encadenar programas para realizar tareas complejas. ¿Está bien? Y esto se puede hacer, encadenar más cosas y más cosas y más cosas, pero cada uno de los programitas hace cositas simples. Este agarra una salida en pantalla de muchísimas líneas y lo muestra la cantidad de líneas para que entre en una sola pantalla. Tengo que apretar una tecla y me muestra otra. El More es un programita muy, muy simple, que hace esa sola cosa, pero la hace bien. Entonces, después puedo hacer cosas más complejas agrupando estos comandos. Entonces, toda esta filosofía de mantener los cosas pequeñas, los pequeños bellos, y que haga una sola cosa y la haga bien, se resume en esta letra, significado que dice kiss, si no me equivoco, en inglés kiss es beso, que se traduce como mantener esto simple y pequeño. Keep it small and simple. O si no, significa keep it simple. O sea, cuando uno hace un programa ahí que está haciendo algo súper grande, súper complejo, está el compañero del lado y dice, che,
seguir la filosofía KISS no sea tan sonso, porque no te va a funcionar al querer hacer algo súper complejo. Y eso cuando uno va ya a un programa en concreto en programación, esto se puede ver también en forma de funciones en C, que alguien antes hizo la analogía, decir, bueno, voy a hacer funcioncitas pequeñitas, simples, que haga una sola cosa y la haga bien. Entonces después mi programa principal, el main, se va a encargar de llamarla y pasándole lo que me devolvió una, otra, etcétera, etcétera, parecido a lo que estamos haciendo acá de línea de comando. ¿Está bien? O sea, que es una filosofía más o menos que se puede extender hasta en la programación en C, con cualquier lenguaje. Acá hay un breve comentario sobre qué son los programas de la Shell, que antes le mencionaba de los scripts, pero no vamos a entrar en esto en demasiada profundidad. ¿Qué es un programa de la Shell? Una secuencia de comandos ejecutado de forma iterativa. O sea, si yo acá listo el directorio, después me muevo a otro directorio, lo listo, después digo que me muestre archivo oculto, después, bueno, todo eso lo pongo, todas esas líneas las pongo en un archivo de texto, eso ya pasa a ser un script de la Shell. Como algo interpretado, básicamente son líneas que yo podría ir ejecutando de forma interactiva con la Shell, o si no lo tiro en un archivo y se ejecuta todo junto. Guarda los comandos en un archivo que luego se invoca como un programa. Listo. Bueno, y acá vamos a ver otro comando más de la Shell, el comando echo. El comando echo es como el print de C. ¿Sí? O sea, me permite largar un mensaje en la salida estándar que es la pantalla. ¿Sí? Lo puedo poner así, lo puedo poner entre comillas, no importa. ¿Sí? O sea que echo, o sea, mi primer programa en Informática 1 fue así un print que me imprima Hola Mundo en pantalla. Y si yo quisiera hacer mi programa en Shell, en programación de la Shell, tendría que escribir esta línea en un archivo de texto. ¿Sí? Me voy a ir al directorio donde ya lo tengo hecho esto, que se llama Hola 1. Hola 1. Acá le voy a mostrar otro comandito más, que después lo vamos a ver en detalle, que es el cat, que ya lo usé en otras clases, que lo que hace es un archivo de texto y me lo tira a pantalla. ¿Sí? Súper útil para los programadores, porque uno tiene un código fuente, en vez de abrirlo y después dejarlo, lo tiro a pantalla y veo si el programa que yo estaba pensando que era. Entonces fíjense que este archivo de texto plano tiene esta cadena. O sea, tiene el comando, lo termina en echo y me dice imprimir hola informática 2. Entonces, para ejecutarlo hay que hacer bash y el nombre del script y se ejecutó. O sea, eso es ejecutar un script. Súper simple. Pero le tengo que decir cuál es el intérprete que me va a leer línea por línea y me va a dar los resultados. ¿Sí? Un script de Python se ejecuta de la misma forma. Escribo el script, digo Python y le paso el gozo. ¿Está bien? Y hay otra forma, esto ya es muy propio de script en general, Python también lo permite hacer, que si yo agrego estas líneas acá arriba, esto que está adelante lo pueden obviar, es como para indicar la funcionalidad que tiene esta línea, pero adentro de un directorio que se llama bin bash, está el bash, está el programa que se está ejecutando ahora que yo estoy interactuando, o sea, la línea de comando también es un programa binario que está ahí, ¿no? Acá está el binario. Entonces lo que está diciendo esta línea es que a este programa me lo interprete, a este script, perdón, me lo interprete este programa. Entonces haciendo eso, yo lo tengo a ese script acá con hola 2, ahora sí lo puedo ejecutar como si fuera un binario. No es binario, es ejecutable. ¿Está bien? Cuando yo compile un programa de C, que me generó este que está acá, que ni siquiera sé cuál era el ejemplo. Ingrese 0 para salir. Bueno, no sé ni qué hace ese programa. Cuando yo compilé un programa, o sea, un código fuente, escrito en lenguaje C, la máquina no lo entiende. Se lo di al compilador para que me genere algo que la máquina sí entiende, que es este A.out. Lo ejecuto. ¿Sí? Se ejecuta y me muestra y hace lo que tenga que hacer. Bueno, este programa es ejecutable y es un binario. O sea, yo no lo puedo interpretar. Si lo quiero tirar a pantalla, como no tiene código ASCII adentro, me muestra basura. Yo no lo puedo interpretar, leer. ¿Está bien? Pero sí lo puedo ejecutar. Es binario, sé que la información que hay adentro no la puedo leer, pero sí es ejecutable. En cambio, el hola 2, creo que se llamaba, es archivo de texto, o sea que yo lo puedo leer,
sea que no es binario, pero sí lo puedo ejecutar, porque tiene permiso de ejecución, que ya vamos a ver los permisos de los archivos, ¿sí? Son estos colorcitos que aparecen acá. ¿Por qué me parecen verde? Porque tiene permiso de ejecución. ¿Está bien? O sea que así uno puede hacer un programa súper rápido, si no tiene un compilador a mano en esa computadora y algo, programando cositas de la shell. Se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Prácticamente cualquier programa que uno haga en C, que maneje más que nada cadenas y esas cosas, se puede hacer también en la shell. Puede ejecutarse y luego darle permiso de ejecución. Si yo le ejecuté el script como si fuera un binario, no es binario, pero sí ejecutable. Y acá tengo una script no le voy a explicar esto, pero fíjense que se puede hacer for, se puede hacer echo, que sería como un print, se puede devolver un resultado de salida como un return. O sea que esto es una script que se llama files. Si lo ejecuto, me lista todos los archivos que yo tengo en este directorio. O sea, va por todos los nombres de archivos y me lo muestra en pantalla. Y que debe estar en el echo file este que está acá, y esta cadena acá que está literal, dice nombre de archivo, es lo que está acá. ¿Bien? Sin entrar en detalle, pero para que vea que se puede hacer for, que se puede hacer if, que se puede hacer lo que sea, que puede volver. Se puede hacer como un programa que tiene otra sintaxis completamente distinta al C, que no se compila, sino que se interpreta y se pueden resolver muchas cosas. De hecho, Linux resuelve muchas cuestiones de configuración usando el script de la shell. Los comentarios siempre empiezan con el numeral, como en C empieza con barra baja o con baja asterisco, asterisco baja. La línea especial, cuando se pone comentario, signo de exclamación, indica que lo que está a la derecha es el intérprete, y el exit es el valor de salida. Más o menos para relacionar un poco con lo que se ve de C. Eso es todo lo que voy a comentar de la script de la shell. Simplemente para lo que decía al principio, de que la shell es útil para hacer programas para que hagan cosas de forma automática, sin tener un compilador ni nada instalado. Y ahora sí empecemos con los comandos. Vamos a ir un poco más despacio. Comando, who am I? ¿Qué significa who am I? ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? Ese me da el nombre de mi usuario, o sea, con qué usuario yo estoy autenticado, logueado, con qué usuario inicié sesión dentro de este Linux. ¿Bien? Este es el nombre, que también aparece acá, qué sé yo. Ese es uno de los comandos. Groups. Me dice a qué grupos pertenece mi usuario, por cuestiones de permiso. Ya vamos a ver más las cuestiones de permisos. Por acá hay un grupo, esto es para administrar cosas, ¿no? El administrador, si yo tuviera en una computadora en la facultad, el administrador sería el que maneja el laboratorio. Y ustedes van y entran con un usuario que se llamará alumno, la técnica digital que se llamaba alumno, el usuario y la clave no me acuerdo. Bueno, el administrador le saco todos los permisos para que ustedes no puedan hacer macanas, digamos, dentro de la computadora, ¿sí? Y esos permisos, algunos permisos súper globales se manejan por grupos. Es decir, bueno, si yo, no sé, a ver, LP admin supone manejar las cuestiones de impresora, no sé. Si estoy en ese grupo voy a poder imprimir. CD-ROM, que esta computadora no tiene CD-ROM, lectora de CD y DVD. Si yo pertenezco, si el usuario pertenece a ese grupo, va a poder usar la lectora. Si no, no. Entonces, probablemente en una máquina con muchas restricciones, el usuario que ustedes estén usando, por ejemplo, alguna de la facultad, esté en poquitos grupos, porque están súper restringidos para no poder hacer macanas, digamos. Y de otro comando más, muestra ahí como muchos números. Fíjense que acá están los grupos, ¿no? ADM era un grupo, admin, LXD, que no sé ni qué es otro grupo, pero el ID lo que además muestra son números. ¿Por qué? Porque internamente el sistema operativo es más fácil de comparar números que cadena. O sea que todos estos nombres de grupo al final se traducen en un número. ¿Sí? ¿Qué otro comando? Clear, que hace el comando clear, bastante simple. Me borra la pantalla. ¿Sí? Yo por ahí lo uso muy rápido porque hay un atajo que es control L. Ah, lo escribí acá esta vez. Control L, borra la pantalla. Si uno va hacia un comando y quiere ver muchas cosas ahí, hace control L, baja la pantalla en vez de escribir clear. Bien. O sea que ya vamos sabiendo 1, 2, 3, 4 comandos.
Archivo binario ejecutables. Ajá. Como yo le decía antes, los comandos que ejecuté antes, como ls, jugamai, clear, todos los comandos que ejecuté antes, en realidad son programas. Si lo estoy ejecutando, no queda otra. Son programas que están guardados en algún lado. Bueno, el comando which me permite saber dónde está guardado el binario, o sea, el ejecutable, de cualquier otro comando. Entonces yo puedo hacer which ls, which UMI, which clear, y todo me va diciendo que el comandito o el programa ls está abajo de este directorio, el UMI está abajo de este directorio, el clear está abajo de este directorio. Fíjense que están todos abajo del mismo directorio, o sea que hay el directorio USR, user bin viene de binario, están todos los binarios de los programas que uno usa en la terminal como comandos, lo utiliza como comandos. Ahora, ¿cómo sabe la shell dónde ir a buscar? Si yo ingreso un comando que se llama, no sé, who, supongo así que escribí who am I y escribí who am I am, en alfabeto. Lo escribí al alfabeto. ¿Y existe un comando que tenga ese nombre o no? ¿Dónde va y la terminal busca todos esos comandos? Bueno, lo escribí mal, me dice, no lo encuentro. ¿Está bien? ¿Cómo hace la terminal para saber a dónde tiene que buscar los comandos que uno ejecuta directamente ahí? Diferente es cuando uno ejecuta un propio programa y hace asterisco punto baja y cosas, ¿sí? Y ya vamos a ver bien qué significa esto. ¿Sí? Básicamente acá está diciendo ejecutame este archivo que está en este directorio. No lo busques por otros lados. En cambio, cuando uno ejecuta los comandos de la terminal, los busca, va buscando en otros lugares a ver si existen binarios ejecutables con ese nombre. ¿Está bien? El path, dice ahí Isaac, muy bien. Es la variable de entorno path. Path significa ruta, path, camino. La variable de entorno path. ¿Sí? Entonces acá entramos en otro concepto más de la shell. ¿Qué es una variable de entorno? ¿Por qué tiene este nombre tan raro? Bueno, variable es porque es algo que puede tener valores, como si fuera una variable C. Hay una variable que se llama path. La variable de entorno van a estar todo en mayúsculas. Uno cuando hace un script y empieza a programar esos scripts de la shell que le mostraba antes, puede crear variables internas, entonces es común que el usuario cree variables con minúsculas y que por ahí haga falta usar variables ya predefinidas, que son las que están en mayúsculas. Las variables de entorno son variables que existen durante toda la ejecución del Linux, por lo menos de la sesión, cuando yo me inicie sesión, hasta que me salga, ya se configuran, se cargan. Entonces, ¿cómo podemos ver qué valor tiene la variable de entorno path? Y el comando print de la terminal era el echo, podría imprimirme el valor de la variable path. Y si le pongo echo path, me imprime path, porque es como hacer un echo hola, no me está imprimiendo el valor que tiene la variable, me está imprimiendo la cadena path. Para imprimir el valor que tiene la variable hay que poner un peso adelante. Es como decir, imprimir el valor de la variable y no el nombre, o sea, no la cadena que te estoy pasando como al lado, que es como realmente funciona el eco, ¿no? Entonces ven, ahora ya tiene más significado esto que le mostraba antes. Peso, file una variable interna que se usaba en el for. ¿Sí? Pero bueno, el comando echo, en general las variables de entorno siempre uno la mira ahí qué valor tiene con el comando echo y usa el peso. Por lo menos en la variable de entorno es útil por ahí saber. Entonces, acá me dice que cuando yo ejecuto un comando de línea de comando, me va a buscar si existe ese comando en user local bin, en user bin, está separado por dos puntitos, todos los directorios y subdirectorios donde busca. User bin, ahí está el que user bin. Todos los comandos que veníamos usando hasta ahora estaban abajo del directorio user y el subdirectorio bin. Y hay muchos más. Por ejemplo, acá yo tengo un pad agregado que tengo script propio, cosa que por ahí he hecho, o sea, el nombre de archivo o cosas, no sé. Ahí tengo script de la shell, de cositas así para automatizar rápido. Entonces, para poder ejecutarlos desde cualquier lugar, agregué esta path, o sea, esta ruta de directorio y subdirectorio, este camino,
hacia esa carpetita para que lo pueda ejecutar en cualquier momento. O sea que ahí tengo script propio, no le podría decir comandos propios. ¿Está bien? Hasta acá más o menos vamos. Vamos a avanzar un poquito más, que quedan 15 minutos y... O ya tiraron la toalla y dijeron, bueno, después veo el video, a ver si se entiende. Acuérdense que el miércoles tenemos el horario de consulta, así que si pueden ver el video, lo podemos repasar esto. Y la semana que viene seguiríamos con este tema y podemos también hacer un repaso rápido. Algo súper útil que se tienen que acostumbrar, por ejemplo, si yo quiero saber, bueno, a ver, alguien se levantó la computadora, yo digo, a ver cómo se llama el usuario este que está acá, y escribo comando whoamI, pero no se acuerda bien cómo era, encima todos los comandos están en inglés, algunos son muy cortos, otros son un poco más largos, entonces existe la función de autocompletado de la shell, que se activa con la tecla Tab. La tecla Tab es, si yo escribo who, am, I y aprieto Tab, me completó todo, digamos, porque solamente queda una sola letra para completar. Pero si yo sé que el comando empieza con who y no sé bien cómo termina, probablemente haya muchos comandos en el que empiece con who. En ese caso, conviene apretar doble Tab, pues si uno aprieta una vez Tab, ahí aprieto una vez Tab, no hizo nada. Porque no existe un único comando que empiece con who. Pero si aprieto dos veces Tab, me muestra todos los comandos que empiezan con who. WhoamI, who solo, who site, que no sé qué, y esta super cosa que no sé qué lo que. Entonces ahí sí puedo apretar la A, y fíjense que no hay ninguno que empiece con whoa. Este se acaba acá, este tiene la A, y el otro no tiene una A después del who. Este no. O sea que si ahí aprieto Tab, me lo completa. O sea que todas las veces que pueda terminar de completar, con la tecla Tab lo completa. Y cuando tiene más de una opción, hay que apretar dos veces Tab para que me muestren las opciones. Y esto después es un vicio, digamos, uno tiene que ir a los directorios. Yo me voy al directorio CI, GitLab, aprieto CI, Tab, informática, Tab, SC, Tab, Shell, Tab, y listo, no tiene que andar escribiendo toda la cadena esa. Porque cuando uno escribe siempre le pifia de letra y le va a dar un error porque ese directorio no existe. O sea que la tecla Tab le tiene que hacer un vicio. Autocompletado. Es como el autocompletado de código, digamos, como le decía en la otra clase, si uno tiene un buen editor de código fuente, uno hace una combinación de teclas, va escribiendo un nombre de una variable y se lo autocompleta. Y si no, le muestro un menucito ahí para decir, hay varias variables que empiezan con esta cadena, este nombre, autocompletar. Acá hay un concepto que antes no le había mencionado, porque la idea era empezar a usar, que se llama shell prompt. No sé cómo se traduciría prompt, pero es este cosito que está ahí parpadeando. Si eso que me dice ahí, estoy esperando órdenes, decime qué querés hacer, a ver si lo hago, te muestro el resultado, ese sería el prompt. Entonces ustedes van a ver que por ahí yo pongo este cosito, este angulito, a veces algunos libros, algunas otras cosas usan un peso, pero por ahí el peso se va a confundir con esto. El angulito este también se va a confundir con otra cosa que veamos antes, pero la mayoría de los libros, esas cosas, van a ver que acá adelante hay un simbolito y básicamente significa que lo que tienen ahí a la derecha lo tienen que ingresar en el prompt. O sea, cuando la línea de comando está ahí esperando, en ese comando tiene que ingresar echo peso pad. Echo peso pad. Ya lo vimos que muestra el valor que tiene la variable de entorno pad. Si ejecutan bash menos version, me va a mostrar la versión de bash. Todos los comandos y todos los programas tienen esta opción, que se llama, que es para mostrarme la versión 5 del bash. Recuerden que habíamos hecho, creo que menos version de GCC, versión 9 de GCC. Si uno hace, no sé, el comando ls, también le aparece. Todos los programitas tienen su versión, así que le va a salir Stallman. Miren, escrito por Stallman, dice este. El comando lo escribió el mismísimo Stallman. O sea que como habíamos visto antes la opción menos A o menos L, existen para alterar el comportamiento del comando. Digamos, uno lo ejecuta solo y hace algo por defecto.
me muestra los archivos ls, me muestra los archivos. Pero digo, bueno, quiero un listado más detallado de cuándo ocupa, fecha de modificación, etc. Bueno, le agrego una opción. Lo hemos visto que el GCC también nos tiene, que se le decía flag, como WOL y eso. Bueno, de estas opciones, creo que estaba más adelante, bueno, más adelante, existen opciones con un menos, y siempre es una sola letra, y existen opciones con dos menos, y ahí sí así va una palabra. La versión de opción corta y opción larga. ¿Está bien? Entonces GCC también tiene un GCC menos B, que muestra cosas ahí media raras, y menos menos version, que muestra solo la versión. La mayoría de todos los programas tienen opciones cortas y opciones largas. Creo que acá con esto de usuario y grupo vamos a terminar. Usuarios y grupos. Linux es un sistema operativo tipo Unix, multiplataforma, así que andan múltiples arquitecturas de computadoras, multitarea y multiusuario. Multitarea porque puede coger muchos procesos a la vez, multiusuario porque muchos usuarios puede estar autenticado y iniciando sesión. Yo puedo estar usando mi máquina y si a alguien yo le di acceso remoto a esta computadora a través de internet, se puede conectar y estar haciendo otras cosas. Como hacen estas supercomputadoras, digamos, cuando se conecta mucha gente. Para usar el sistema operativo es necesario abrir una sesión de trabajo, o sea, identificarse. Yo en este Ubuntu lo hice apenas se prendió, me mostró ese que le habíamos visto como Display Manager, gráfico, un parámetro gráfico, me dice elija el usuario, la clave, y ya ahí entré, ya todas las cosas que yo ejecute ahí, la shell y todo, lo va a ejecutar mi usuario, digamos. O sea que ya me autentiqué. Cada usuario tiene un nombre de usuario único y su correspondiente número de usuario. Eso lo vimos acá cuando veíamos el ID, que me mostraba números. Bueno, internamente en realidad para la computadora más fácil comparar y hacer cosas con números. Así que en realidad uno tiene un nombre, pero también se traduce en un número. El número de usuario se llama UID, o sea, User Identifier. Así que acá está. El de mi usuario tiene el UID 1000. Fíjense que los otros usuarios, los otros grupos que definen permisos tienen numeritos más chicos, digamos, como que reservan números chicos para cosas de sistema y números grandes ya para usuarios que se pueden crear varios, digamos. Los usuarios se organizan en grupos, eso lo vimos antes, pero acá lo dejo más escrito, que también se identifican con números, que se llaman GID, o sea, Group ID o Group Identifier. ¿Sí? Y eso es lo que salía acá. El grupo que me daría permiso a la lectora de CD-DVD se llama CD-ROM y tiene como número el 24. Bien. ¿Qué más? Por ejemplo, yo no me detuve antes, pero cuando hice el comando groups, me muestra un grupo que se llama plugdev, que cualquiera que haya renegado alguna vez para programar un Arduino o alguna de esas cosas por puerto serie, ha visto que no tiene permiso para abrir puerto serie, salvo que el usuario pertenezca a ese grupo. Entonces, cuando veamos un puerto serie, vamos a ver eso. Entonces, acá lo dejo como ejemplo, como para acceder a un dispositivo puerto serie, este es el nombre genérico del dispositivo que son puerto serie, hay que estar en el grupo de Dialout. Ah, no era ese, plugdev. Plugdev es para dispositivos plug and play. Ah, no estoy yo en el Dialout, porque este Ubuntu era nuevo. Bueno, hay un grupo que se llama... Profe, yo con el comando sudo pude acceder Ah, para la serie de... bueno, no me quería... Bueno, fíjate, comando group no existe, existe groups. Fíjate que el usuario que yo estoy acá usando que se llama GFPP, son mis iniciales, está en un grupo que se llama sudo. Sudo, que significa sudo, o sea, hacer como superusuario, no es sudo de sudar, digamos. Ya vamos a ver acá que el usuario, el superusuario, el usuario root, etcétera, que puede hacer lo que sea con el sistema operativo. Pero esto desde algunas versiones de Linux para esta parte empezó a traer esta opción de decir, si yo hago sudo y otro comando al lado, en realidad ese comando se va a ejecutar con permiso de superusuario. O sea, hay justamente poder hacer esas cosas, abrir puertos, poder hasta borrar archivos de sistema, todo si lo haces como superusuario, si le pone el sudo adelante. Pero siempre y cuando el sistema esté configurado, si vos vas, por ejemplo, en la computadora de un laboratorio, otro lado, tu usuario no va a pertenecer a este grupo, o sea que no va a poder hacer cosas como superusuario.
Inclusive sudo se puede, se puede configurar y decirle, bueno, yo voy a dejar que vos puedas hacer sudo, o sea, hacer cosas como superusuario, pero algunas poquitas nomás, no otras. Por ejemplo, te podría permitir abrir un puerto serie, pero no vas a archivo de sistema. ¿Está bien? El administrador, si hay preguntas en el chat, el usuario root es el administrador del sistema. ¿Está bien? Bueno, pero la idea, acá ya volviendo al uso del sistema operativo, Linux en particular que estamos viendo, no usen sudo. Si uno quiere actualizar el sistema, que me va, uno si actualiza el sistema por línea de comando, con apt, gestor de paquete, qué sé yo, bueno, hago sudo porque me tiene que actualizar el sistema, pero no puedo estar abriendo el puerto serie todos los días como superusuario. Es porque estoy usando mal el Linux, lo tengo mal configurado. Entonces, tengo que bajar mi usuario, agregarlo al grupo que me da los permisos para acceder al puerto y listo. Entonces ya ahora, porque otra forma era, creo que Debian, a ver, sudo su. Me pide la clave. Creo que Ubuntu, sí, Ubuntu lo trae habilitado. Alguna versión de Ubuntu anterior no la traía. Con este comando me estoy diciendo, ahora deja de ser el usuario GFPP y ponete como usuario root. O sea, ¿qué es lo que hace uno? Cuando empieza a usar sudo todo el día, dice, pucha, estoy cansado de escribir sudo, me voy a autenticar, voy a cambiar de usuario, voy a pasar a ser el usuario root y listo, hago todo de ahí. Y chao, ahí sí que fue. Ahí se mandan las macanas muy fácil, uno hace RM de un archivo de sistema, olvídate. Entonces, no hay que usar el usuario root, esto está casi prohibitivo, hay que salir de acá. Y lo menos posible, solo para cuando hace falta, estrictamente necesario, usar sudo. Para eso es aprender a usar el sistema operativo, ¿no? Sudo su, ¿en qué difiere con sudo -i? No sé. ¿Qué hace sudo -i? Lo mismo. A ver. Vamos a ver cómo se usan las páginas manuales esta. La clase que viene ya, porque ahora ya no queda tiempo. -i es loguearte. Pero te está logueando derecho con el root, debería decirlo acá. Coffee una shell. Al parecer te loguea por defecto con el usuario root. No la conocía esa opción. Bueno, ¿qué sigue acá? O sea, algunos grupos de esto que vimos recién cuando veíamos el listadito, el comando groups, algunos son ADM, que no sé bien qué administra, que gestiona, sudo, lo que decimos recién, plugdev son para dispositivos enchufado, desenchufado, así rápido, Docker, que es para manejar los contenedores, yo lo tengo porque ahora estoy usando Docker, superusuario, acá está, con esto creo que terminamos, superusuario. El superusuario, o sea, es como que el usuario supremo, digamos, máximo, tiene privilegios sobre todo el sistema. Y tiene el número de usuario cero. O sea, si yo hago sudo su, como dice antes, fíjense que sudo generalmente te pide el password, la clave, de tu usuario, porque el usuario está configurado porque puede hacer sudo. Pero cada tanto te le pide. Si pasa cierto tiempo, yo decir, bueno, yo me levanté mi máquina, vino otro, hizo sudo. Bueno, si pasa cierto tiempo, te la vuelve a pedir. Yo acá los 3 comandos sudo que hice muy seguido no me volvió a pedir la clave, pero si espero un tiempo me lo va a volver a pedir. Entonces ya ahora sí yo hago groups del usuario, no, ID, del usuario, estando con el usuario superusuario, me dice que el identificador es el 0. O sea, es el más picante de los picantes, digamos. El usuario root, se le dice root, como el usuario raíz, digamos, el originario, todo es el que hace la instalación del sistema operativo y todo. Y tiene privilegios para hacer lo que quiera. Me salgo porque eso me da escalofrío. Si ustedes hacen, después no lo hemos visto ahora, pero rm-r que borra un directorio de forma recursiva y -f que fuerza que se borre todo y pone en la barra que es el directorio, toda cosa que ya la vamos a ver, que es el directorio padre de todos los demás archivos. Si lo hacen como un usuario común, le va a decir, no puedo borrar el sistema, capaz que les borre algo, que ustedes sí tengan permiso, por eso no le voy a dar enter.
Pero si adelante le ponen sudo, o si estaban como superusuarios, se le empieza a borrar todos los archivos del sistema. Busquen en YouTube que hay videitos cuando uno hace eso y se le empieza a dejar de andar el sistema operativo. Utilizado por el administrador del sistema para tarea administrativa. O sea, esto pensando en la computadora multiusuario y todo esto, piensen en el laboratorio de la facu. El que gestiona el laboratorio tiene los permisos, tiene la clave del usuario root, del superusuario, o admin, digamos, y cuando quiere hacer cosas de mantenimiento, no va a la computadora, digamos, yo lo he visto, ahí hay alumnos que son becarios ahí en el laboratorio de técnica digital, están en la oficina, se conectan a las distintas computadoras de forma remota, hacen la actualización, sincronizan todo, que estén todo por igual, qué sé yo, y después sale. Entonces ahí ya, y al usuario común de todos los días le da acceso limitado, digamos, para que no pueda hacer macana. Bueno, vamos a parar acá. Esto también para que vean bueno, cómo se gestiona el permiso, usuario, todas estas cosas de un sistema operativo que tiene que está bien pensado desde los orígenes, ¿no? Porque esto es copiado de Unix, digamos. Gestionar bien permisos, da acceso necesario solamente a lo que haga falta a cada usuario. Y esto lo hace también bastante más robusto. ¿Sí? Después vamos a ver también lo que son los permisos de los archivos. Digamos, no cualquier archivo uno puede ejecutar, tiene que tener permiso de ejecución. Y eso en definitiva hace, porque después siempre viene la pregunta de por qué en Linux no existen virus y qué sé yo. Bueno, va por este lado, digamos, uno tiene que tener la clave del superusuario para copiar alguna máquina que no tenga permiso, para copiar el directorio que tenga permiso. Si un archivo que después quiere que se ejecute, tiene que tener permiso de ejecución. Si uno tiene la clave de usuario root, hace todo lo que sea, ¿sí? Pero ahí está de poner una muy buena clave de root y listo. Paro la grabación y pregunten si tienen preguntas.